Les saludamos con la preciosa paz del Señor hoy, 21 de septiembre, un día muy importante que quizás tal vez ha dejado de tener su sentido cuando hemos empezado la pandemia, así como muchos cumpleaños dentro de casa. Hoy quizás no es lo mismo como lo que ocurría todos los años, un 21 de septiembre distinto, sin duda. Sin embargo, este inicio es un tiempo especial. Felicitamos de manera muy grata, a todos los jóvenes, a toda la gente que empieza su primavera con un sol hermoso acá en Sucre y en cada ciudad, con el clima maravilloso de la primavera. Esta semana pasada tuvimos como un segundo invierno en ciertos lugares, con un frío que nos visitó. Pero ya estamos empezando un nuevo tiempo, esta nueva estación, agradeciendo al Señor, que también rejuvenezca en nosotros la pasión y el amor por el Señor, que podamos ver su gloria en todas las cosas que hagamos. Sean todos muy bienvenidos. Y ahí seguimos leyendo la palabra del Señor, y esta vez en el libro de Génesis capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán cuando Dios creó a los seres humanos. Los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y Adán vivió 930 años y después murió. Y cuando Set tenía 105 años fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo hijos e hijas. Y así sucesivamente hace una sucesión de descendientes más adelante. Pero allí hay que poner la importancia en esto, ¿no? El relato pareciera volver a generar otra vez la creación, ¿no? Un relato nuevo de la creación. Por eso es que algunos teólogos han creído que Moisés hizo una recopilación de escritos sobre cómo comenzaron las cosas. Pero este versículo 1 nos recuerda que los hizo semejantes a Él y que los bendijo. Esta palabra imagen y semejanza, que también hemos visto en el capítulo 1, cuando Dios dice: e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, son dos palabras paralelas que significan lo mismo. Nos recuerda que el hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa una criatura excepcional, con mente, inteligencia, razón, voluntad, y en eso se parecía a su hacedor. Hablando de la imagen moral, el tema de la santidad, las capacidades que Dios había derramado en el ser humano. Por eso la palabra imagen y semejanza. Y no solamente esto, sino que esta lo transfirió a cada uno de sus descendientes, para que ningún hombre tenga excusa. Todos los seres humanos han tenido este mismo tipo de conocimiento delante del Señor. Es algún asunto es un asunto muy importante. Esto es la idea teológica y la idea psicológica. No podemos decir tú de qué familia eres, qué apellido tienes, qué tipo de sangre, porque los que tienen este tipo de sangre son así o asá, etcétera. No podemos decir de hecho así, sino que tenemos que reconocer que somos hijos del mismo Padre. Bueno, 930 años vivió Adán. Imagínense, él conoció a muchos de sus nietos. Luego de más adelante estar haciendo las genealogías o la lista de descendientes, encontramos a algunos excepcionales. Por ejemplo, el nacimiento de Enoc. Más adelante en el versículo 18 dice: cuando Jared tenía 162 años fue padre de Enoc.
Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Y cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Entonces vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Miren este aspecto de Enoc, ¿no? Y se lo menciona igual a todos los seres, todos los descendientes, que cuando ellos cumplían cierta edad, tenían un hijo, y este hijo, bueno, crecía. Mientras tanto se relata el siguiente versículo cuántos años más vivió y en qué tiempo murió. Es interesante esto, ¿no? Pero habla algo particular, que Enoc en sí había vivido una vida distinta a la de los demás, una vida de relación íntima. Aquí dice en la Nueva Traducción Viviente, íntima comunión con Dios. ¿De dónde va a saber Enoc estas cosas? ¿No? Hay varias teorías sobre la imagen destruida o afectada de Dios en el hombre. Hay, por ejemplo, una parte que refiere a la imagen de Dios en el hombre, que cuando pecó se destruyó completamente. Entonces, y otros creen que solamente se debilitó, y esta perspectiva se llama la perspectiva de la debilidad, y la otra es la perspectiva de la perversión total en el hombre. En la perspectiva de la perversión total, uno dice, bueno, que el hombre por el pecado perdió toda la imagen de Dios y ya es un hombre perdido, no puede hacer nada bueno, porque todo lo bueno viene del Dios, entonces todo lo bueno lo produce Dios, el querer y el hacer. Por lo tanto, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Es como que el hombre es malo y perverso y se acabó. Esa es la forma de pensar en cuanto a la perspectiva de la perversión total. En cambio, en la perspectiva de la debilidad, dice que el hombre en realidad no perdió, poquito se distorsionó su imagen, y con tan solo hablarle un poquito, reflexionarle, y ya va a reaccionar el hombre. Es bueno en sí. Y ambas cosas son extremas e incorrectas, porque si diríamos que el hombre perdió completamente la imagen de Dios, las únicas personas buenas y que tendrían acciones correctas tendrían que ser solamente los cristianos, los que tienen a Cristo en su corazón. Los demás tienen que ser como una especie de locos, pervertidos y pecadores. Si bien sabemos que todos somos pecadores delante de Dios, pero cuando Adán y Eva pecaron, simplemente el pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre, pero no lo quitó. Es por eso que hay gente que tal vez no conoce a Cristo, pero tienen noción de justicia, principios y valores, actitudes correctas ante los demás, y eso es muy, muy, muy bueno. Pero en el caso de Enoc había un plus. Él tenía actitudes más direccionadas, específicas, y eso no vino por intuición, eso vino porque los padres les pasaban la enseñanza del temor hacia Dios. Por lo tanto, de alguna manera, todos los seres humanos, mientras ellos se multiplicaban a cientos y miles, quizás por año, entonces ellos simplemente les pasaban a través de la tradición oral lo que Dios había hablado, cómo fue el tema del Edén y cómo tenían que buscarle al Señor. Enoc lo recibió de todo corazón, y él fue la distinción entre los demás, porque de él se menciona, dice, y mantuvo una relación íntima, una íntima comunión con Dios. De hecho, no vivió mucho. Versículo 24 dice, andando en íntima comunión con Dios. Enoc vivió 365 años y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Desapareció porque Dios
se lo llevó. Es como que Dios no quiso que él experimentara la muerte. Vaya a saber sus razones. Muchas veces al leer este pasaje bíblico desde chico decía, yo quiero tener una comunión íntima con Dios para no morir, y Dios también me puede hacer desaparecer. Y cualquiera que haya leído esta parte y haya meditado, y tal vez a ti después de este devocional y de leer este versículo bíblico, tal vez nacerá en ti, cómo me gustaría andar con Él diariamente, hablando, y Él hablándome, y haciendo solamente su voluntad, que yo muera en mi egoísmo, mis pretensiones, para que Él viva en lo que Él desea para conmigo. Entonces eso es muy importante para nosotros que podamos verlo, muy, muy especial. Un gran desafío ser como Enoc. Pero Enoc tuvo un hijo. Ese hijo se llamaba Matusalén. El versículo 25 dice, cuando Matusalén tenía 187 años fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y el versículo 27, otro versículo fenomenal, del capítulo 5 de Génesis, dice, Matusalén vivió 969 años y después murió. Obviamente va a hablar del hijo de Lamec, luego Noé, del quien conocemos ya, y esto lo vamos a tocar mañana. Pero, ¿qué es lo que distingue? Que según los relatos genealógicos de los hombres descendientes de Adán, fue el hombre que vivió más años y que está descrito en la Biblia. ¿Cuánto? 969 años. Muy impresionante. Así que dos personajes aquí que hemos tomado en cuenta es Enoc, que vivió con Dios, que vivió 300 y pico años, pero Dios se lo llevó porque caminó en comunión íntima con Dios. Luego nos habla de Matusalén, que fue el hombre más longevo del mundo según los relatos bíblicos. Qué maravilloso es poder leer y entender la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante este tiempo en nuestra adoración? Reconocerle a Él. Nuestra aplicación es, Señor, ¿qué veo yo en mi vida? No puedo excusarme, decir es que mi papá era alcohólico, mi mamá era así, por eso soy medio salvaje, que yo no logro tener la misma comprensión de ellos. Recuerda que Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos algo valioso, algo precioso que agradecer. Podemos honrarle, no somos como los animales, tenemos raciocinio y voluntad de hacer o no hacer las cosas, tomar decisiones, consagrarnos al Señor, y eso es lo más importante. Y nos da un desafío: ¿cuánto de comunión con Dios tengo? ¿Cuánto le temo? Le pregunto al Señor sobre mis decisiones, ¿cómo vivo la vida? Eso es un gran desafío para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga mucho. Dios nos guarde. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, nos ponemos delante de ti. Señor, te glorificamos porque tú eres bueno. Pedimos que tu bendición caiga sobre nosotros, y este día especial, Señor, podamos entender lo más secreto de tu corazón, estar en tu presencia, Señor. Que eso sea lo mejor. Señor, hay mucha gente que ha experimentado tu presencia de una manera poderosa en sus vidas y sabe que la experiencia es algo que no se iguala a ningún suceso maravilloso que el ser humano puede experimentar en esta tierra. Tu presencia. Ni el matrimonio, ni la riqueza, ni los títulos, ni los placeres de este mundo podrán alcanzar a la satisfacción espiritual que trae una completa virtud y llenura de la vida en el Espíritu, Señor. No hay nada mejor que tu presencia. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir como Enoc. Ayúdanos a conocerte cada día más. Gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos que la palabra del Señor se establece en medio nuestro
se establece entre nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitando una vez más a la juventud, a los estudiantes, a los médicos y a la población general por el Día de la Primavera, del amor, del estudiante, de la juventud, no de los enamorados, que es el 14 de febrero. Bueno, que el día de hoy se vea esa juventud con barbijos por la calle, obviamente, pero en las casas honrándole al Señor, dándole su mejor fuerza, energía y servicio al Señor. Dios los bendiga mucho. Les habla el pastor Joel Cuellar de MCC, desde Sucre, capital de Bolivia. Paz y bien y muchas felicitaciones en este día. Amén.